Pues tiene la palabra el señor Riaño. Pues muchas gracias, señor presidente. Y, en primer lugar, agradecer a la Comisión la oportunidad de comparecer aquí como ANESDOR y para tratar en especial el tema de la moto que a nosotros tanto nos preocupa. Agradecimiento al Grupo Socialista, que es formalmente el que nos ha convocado, pero agradecimiento a todos los grupos con quienes desde ANESDOR tenemos el gusto de trabajar estrechamente en pro de la seguridad. Esta comisión tiene esa particularidad, ¿verdad?, que es yo creo, quizás la comisión mejor avenida y fuera de esta lucha tan intensa, porque a favor de la seguridad vial y a favor de salvar vidas, pues lógicamente estamos todos. En primer lugar, decirles, para quienes no nos conozcan tanto, decirles quién es ANESDOR. ANESDOR es la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas. Reúne no solo a los fabricantes de vehículos, pero también componentes y accesorios, es decir, el sector profesional que hay detrás de la moto. Representamos más del 95% del mercado y más de una centena de marcas. Quizás un primer comentario sería sobre la palabra moto. La palabra moto representa un grupo variado de vehículos. En realidad, este sector representa lo que son vehículos ligeros y hay algunas cosas más allá de lo que todos entendemos por moto. Es decir, a nosotros nos dicen la palabra moto y a cada uno de nosotros nos vendrá una cosa a la cabeza, pero nada tiene que ver uno de los scooters ligeros que van por la ciudad con la moto que lleva ese agente de la agrupación de tráfico. Y, como ven en la ilustración, aquí hay algunas cosas que están representadas en este sector que tenemos que tratar a la hora de hablar de motos y que son pues estas bicis eléctricas que son casi ciclomotores, estos triciclos que también son como scooters. Todo esto es lo que interpretamos cuando hablamos esa palabra moto tan genérica. ANESDOR trabaja en el ámbito de España, pero esto nos requiere una presencia internacional y por eso participamos activamente en INMA, que es la Asociación Internacional de Fabricantes, con sede en Suiza, en Ginebra, para tratar todo lo que son cuestiones de Naciones Unidas, reglamentos internacionales, etcétera. Y, por supuesto, en ACEM también, en nuestra asociación europea, porque el marco regulatorio europeo cada vez nos condiciona más y además queremos colocar a España en una posición de liderazgo en Europa. Y este esfuerzo lo estamos haciendo también. De hecho, en la estructura europea en Bruselas, España es el que representa al resto de compañeros de países europeos en el Comité Ejecutivo y en el Comité Estratégico. La seguridad vial es la absoluta prioridad para ANESDOR. Y alguien se lo podría cuestionar, quien nos conozca ya y conozca nuestra trayectoria colaborando y trabajando en pro de la seguridad, pues no lo dudará. Pero alguien podría dudar que los que vendemos estos productos realmente estemos tan interesados en la seguridad vial. Para estas personas, un dato. No sé si sabían ustedes que el 71% de los conductores de otros vehículos, de los conductores que no conducen moto, el 71% se ha planteado pasarse a la moto. Pero de estos, el 63% lo ha descartado por miedo a un accidente. Es decir, la importancia que tiene para nuestro sector profesional la seguridad vial es vital. Si mejoramos nuestra seguridad, la gente está demandando moto. Hoy venimos a hablar de motos, pero también quiero decir que la movilidad actual es compleja. Es un mix de modos de transporte y nosotros, por tanto, no podemos ser integristas de la moto ni defender la moto como único y exclusivo y el mejor medio de transporte en todas las condiciones. Como decía, la movilidad es compleja, es un mix de modos de transporte. En ANESDOR creemos en la prioridad del peatón, en el fomento del transporte público, pero esto no va a cubrir todas las necesidades de movilidad que tenemos actualmente. Nosotros, a la hora de acudir al transporte privado, creemos en lo que se conoce como el Bare Minimum Concept, es decir, utiliza el modo de transporte ajustado, más ajustado a tus necesidades. Si llegas en bici, como primer vehículo privado, fantástico. Para una distancia, cubrir distancias un poquito más largas, ahí está la moto. Donde la moto se quede corta, pues ahí viene un coche, una furgoneta o vehículos mayores.
En este panorama, lo que creemos firmemente en Anesdor es que la moto cubre un rango muy interesante de necesidades de movilidad y, sobre todo, en la movilidad sostenible del futuro próximo que todos queremos alcanzar. El motociclismo, desde luego, en España es una corriente social muy asentada. España tiene más de 5,2 millones de motos censadas en el parque. Esto es algo más del 15% del parque total de vehículos. Y yo quería decir una primera cuestión muy clara, y es que la moto, aunque hoy estemos aquí para hablar de problemas de la moto no es un problema. La moto es parte de la solución a ese reto de la movilidad sostenible. La moto nace o se desarrolla en España y, en realidad, en Europa en la posguerra, por razones de economía, porque es el vehículo motorizado más simple, más económico, más barato en la compra, y en esas situaciones de dificultad pues era lo primero que se desarrollaba. Quizás, o probablemente por esto, en los países asiáticos también sigue siendo el vehículo por excelencia. España es un país con gran tradición de moto y quizás la parte más visible es el apartado deportivo. La contribución del motociclismo deportivo a la marca España, desde luego, es fantástica, ¿no? En 50 años tenemos más de 52 campeonatos del Mundial de Motociclismo, 22 campeonatos de trial, un sinfín de éxitos masculinos, femeninos, en todas las disciplinas, y una gran aportación a la marca España. Pero España también tiene una gran tradición y tejido industrial en los vehículos, en los componentes y en los accesorios. A veces esto pasa más desapercibido, no es tan visible como esa parte deportiva. A veces la gente no sabe que aquí en Barcelona hay una fábrica de Honda, que aquí hay mucho incipiente de vehículo eléctrico, que todas las maletas de las motos de BMW del mundo se hacen en Barcelona en una empresa que se llama Natsa, que los frenos que equipan las motos de KTM se hacen en Barcelona en otra empresa que se llama J. Juan. Hay un tejido y una industria también detrás de esta tradición española de la moto. Y es que, como decía al principio, la moto es una corriente social asentada. Como dicen muchos de los expertos de este mundillo, la moto ha venido para quedarse, y de manera especial en el ámbito urbano. Muchas veces el problema que tenemos en la moto es que queda olvidada. Pensamos las cosas para el coche en general o para otros segmentos de la movilidad, pero queda la moto olvidada y quizás integrada en el coche. Y la moto tiene una problemática diferente de los turismos y requiere soluciones diferentes. Los datos muestran que cada día más ciudadanos eligen la moto como medio de desplazamiento. Es decir, cada día vamos a tener más motos en nuestras calles circulando. Y es que tradicionalmente dividimos el mercado en tres grupos, y en esos tres grupos están creciendo todos. Crece el canal de particulares, como decía, cada vez más ciudadanos eligen la moto en sus desplazamientos diarios, pero crece el canal empresa, por razones como el auge del comercio electrónico, el auge de la comida, preparada y la comida a domicilio, es decir, todo este delivery de última milla está incrementando ya y va a incrementar significativamente el número de motos en circulación. Y el canal de alquiler también, por la parte tradicional, más turistas alquilan motos, y por la parte de sharing, la nueva opción, que además decir que entre las opciones diferentes de sharing, en la práctica el moto sharing es de los que los consumidores están prestando mayor atención y recibe más aceptación. Todo esto es lógico y todo esto es muy positivo si tenemos en cuenta las ventajas de la moto. Claro que todas estas ventajas tienen una contrapartida, ventajas de movilidad, que tenemos que gestionar adecuadamente la seguridad vial para evitar una contrapartida negativa de todo este auge de la moto. Las ventajas a las que me refería, pues
son ventajas claras en diferentes ámbitos. Decía antes, por ejemplo, desde el punto de vista económico. La moto como vehículo más económico en la compra, más económico en la reparación, mantenimiento, etcétera. Consumos, con menos de 100 euros de combustible se pueden hacer más de 300 kilómetros, si hablamos de combustión, porque, por supuesto, la moto eléctrica también es una realidad. Pero la reducción del tiempo de desplazamiento es entre un 50 y un 75%, favoreciendo la movilidad de toda la ciudad. En términos de movilidad, por supuesto, reducen las congestiones, se filtran entre el tráfico congestionado y hay una frase que solemos decir que a veces es chocante y es que a más motos, más seguridad. Y esto ocurre también con las bicis. Cuando se generaliza un vehículo y hay más proporción en el mix del tráfico, entonces se favorece la convivencia y se acepta mejor y se trata mejor a ese modo de transporte. Decía que la moto reduce las congestiones. La moto, en términos de espacio público, tiene esa gran ventaja. Ocupa 3 veces menos en circulación y 5 veces menos aparcada y siempre, en todo caso, es un vehículo de alta ocupación. En términos medioambientales, las motos tienen también importantes ventajas y en términos medioambientales están íntimamente ligados a la movilidad que estamos trabajando para el futuro próximo. Términos medioambientales y los contaminantes que nos preocupan. En términos de NO2 o NOx, este contaminante que nos preocupa por la salud pública en las ciudades. Bueno, pues según los datos del Ministerio ahora de Transición Ecológica, las motos con ese 15% del parque que hablábamos antes, ese 15% del parque genera solo el 0,6% de las emisiones del tráfico del NOx. Es decir, es altamente eficiente en términos de NO2. Otro dato en el mismo sentido, el Ayuntamiento de Madrid, las motos cubren el 9% de los recorridos y, sin embargo, su contribución en términos de NO2 es el 0,2%. Insisto, muy eficiente en términos de NO2, perdón. Respecto al cambio climático, el contaminante que nos preocupa, el CO2, la moto, un gran aliado de la reducción del CO2. Según la agencia y podemos ver aquí los datos, según la Agencia Europea del Medio Ambiente, los gramos de CO2 emitidos por pasajero y kilómetro se sitúan en 72, muy cerca de los 68 que se cifran para el transporte público en autobús y bastante mejor que los algo más de 100 que tienen los siguientes vehículos motorizados. En términos de partículas, menor peso, menor superficie, menor rozamiento, genera menos partículas, me da igual PM10, PM5, PM2,5, en términos de partículas la moto es muy eficiente. Cuidado, algunos errores comunes. Las etapas euro de coche y moto no son equivalentes. La moto está en Euro 4, el coche está en Euro 6, pero el Euro 4 de coches no equivale al Euro 4 de motos. Simplemente es el número de leyes, digámoslo así, en Bruselas que han ido estableciendo sucesivos límites. Hemos tenido 4 regulaciones, 4 etapas en nuestro caso. En los coches han sido más breves las etapas y ha habido más. Ellos ya están en un Euro 6. Pero, insisto, no son equivalentes. Por cierto, otro dato también interesante. Se ha hablado mucho de la migración ahora en septiembre al WLTP en el caso de los coches, ese ciclo de ensayo más asimilado al uso real. En el caso de la moto, ya fue bastante antes, en el año 2008, que se hizo la migración, en nuestro caso, al WMTC, la MD Motorcycle, en lugar de los turismos. Por tanto, decía que las ventajas de la moto son claras y esto es lo que lleva a ese aumento claro de motos. Pero la contrapartida, si todos son ventajas en términos de movilidad y la moto puede contribuir mucho a mejorar la movilidad, requiere de esa gestión especial y específica en términos de seguridad vial para evitar una contrapartida y un crecimiento de los accidentes. Ya vamos haciendo cosas bien. España, se sabe muy bien en esta comisión, está en una posición de liderazgo ya afortunadamente en Europa en términos de seguridad vial y sabiendo además que soportamos una carga de población importante de turistas y que tenemos una proporción importante en el parque de motos. España
en ese sentido, también es líder en la seguridad vial de la moto. Y a veces, probablemente, eso no quiere decir que no tengamos muchas cuestiones que mejorar, pero tampoco hay por qué despreciar el camino recorrido hasta la fecha. En la ilustración vemos cómo ha crecido continuamente, con un parón en la crisis, pero una tendencia más o menos continua de crecimiento del parque en la línea azul y a la par que se iban reduciendo consistentemente las víctimas. Si descontamos ese efecto de que cada vez había más motos, que lógicamente conllevan más accidentes, y vamos a un ratio de víctimas mortales por cada 10.000 vehículos, vemos que en la última década ha habido una progresión francamente magnífica. Estamos en una tasa, los últimos datos consolidados de la DGT son de 2017 y son casi la mitad esa tasa de lo que era hace una década. Pero en los 3 últimos años se ha producido un estancamiento y hay que tomar medidas adicionales. La moto requiere más medidas para poder romper ese suelo y seguir mejorando. Una pregunta o una reflexión que yo planteo. Los fabricantes de motos fabrican unos modelos y los mismos modelos, las mismas motos, se colocan en diferentes mercados. Y esto da lugar a unos resultados de siniestralidad muy diferentes. Algo hay más allá de la moto para que la seguridad de esos vehículos varíe en diferentes mercados. No es una cuestión solo de decir que es que las motos son peligrosas. Yo creo que es un problema más bien de vulnerabilidad, y de vulnerabilidad hay que hablar mucho en la futura movilidad, porque usuarios vulnerables, según la Organización Mundial de la Salud, son el peatón, el ciclista y el motociclista. Estos 3, según la OMS, son los usuarios vulnerables. Y ahora se nos va a complicar más el panorama con la proliferación de las bicicletas y de otros dispositivos de micromovilidad. Los vulnerables ya son el 46% de los fallecidos y como veis, y sabéis, entre peatones y motoristas, pues ahí hay una parte muy importante en la que debemos actuar. Es un problema de primera magnitud y no cabe desatenderlo. La sensación de olvido es uno de los motivos que ha producido un malestar entre los usuarios. Como decimos, a veces se olvida de la moto y esto ha llegado incluso en las semanas más recientes a provocar manifestaciones en Barcelona y en Madrid de diferentes colectivos de motoristas. En Anesdor, desde luego, comprendemos este malestar porque somos conscientes de este olvido y, aunque no estuvimos presentes en esas manifestaciones, porque es verdad que alguna de las cuestiones que ahí se planteaba tampoco las compartíamos. Por ejemplo, en términos de contaminación y restricciones al tráfico, en estas movilizaciones se pedían privilegios para todas las motocicletas. Nosotros creemos que algunas motocicletas ya demasiado antiguas, Euro 1, anteriores, EC90, pues bueno, estas motos tan antiguas comparadas con vehículos mayores mucho más modernos quizás, pero en cualquier caso, sí las motocicletas que tienen una etiqueta de la DGT, estas sí presentan ventajas claras y merecen, por tanto, ventajas también en la gestión de la movilidad. Comprendemos, digo, porque es tradicional que se regula. Por ejemplo, el IDAE lanzó un modelo de plan PEMUS para los ayuntamientos y ahí no se hablaba prácticamente nada de la moto, cuando la gestión de la movilidad de la moto, especialmente en un PEMUS en ámbito urbano, es tan importante, ¿no? Bueno, paso ahora a hablar un poquito cuál es nuestra visión sobre la estrategia de seguridad vial. Sí. Ya ha pasado el tiempo, pero le doy flexibilidad unos minutos más, ¿no? Voy muy rápido. Muy rápidamente decía que voy a decir cuáles son las claves estratégicas, nuestra visión de cómo abordar la seguridad vial desde nuestro caso. En nuestro caso es fundamental la cooperación con la Administración. Estamos
presentes en los grupos de trabajo, prácticamente en todos, donde se reúne la Administración y la sociedad civil, y un enfoque integral. ¿Un enfoque integral a qué me refiero? A que en esa división clásica de la seguridad vial en vehículo, infraestructura y factor humano, los fabricantes y las empresas, nuestra primera responsabilidad es el vehículo. Aquí ya se invierten millones en I+D en incorporar nuevos dispositivos y vehículos cada vez más seguros. Pero no solo esa es nuestra responsabilidad, nosotros también trabajamos en el ámbito de la infraestructura y aquí, en esta última semana, se ha publicado un informe Eurorap, que todos ustedes probablemente conocen, y en la edición de este año recién publicada se presentaba un dato, y es que en solo 20 tramos, en 453 kilómetros de carretera, se producen el 21% de los accidentes mortales y graves en moto. Luego, una vez más, la infraestructura es claro que, actuando sobre una serie de puntos concretos, se puede atacar un segmento muy grande, 21% de esa siniestralidad. El factor humano, por supuestísimo, también nosotros trabajamos en el factor humano porque es el factor primario más importante en el desencadenamiento de un accidente de moto. Alrededor del 90% de los accidentes de moto, en el factor primario desencadenante hay un factor humano. Por eso estamos dedicando mucho a la formación de los motoristas. Para terminar, ya simplemente citaré muy rápidamente algunas ideas de medidas que nosotros promovemos y, además, es que estas medidas encajan perfectamente en el tercer paquete europeo de movilidad actualmente en desarrollo. No hay que olvidar que todos estamos enmarcados en unas políticas europeas. Este tercer paquete europeo de movilidad busca el objetivo de 0 fallecidos y heridos graves en 2050 y, en concreto, para la década 2030 plantea una reducción del 50%. Y hace una enumeración de 5 ámbitos: gobernanza, infraestructura, movilidad, vehículo y uso seguro como ámbitos a trabajar. Dentro de esos ámbitos, una cuestión: si los usuarios vulnerables eran el 46% y dentro de ese 46% aproximadamente el 23% son problemas de la moto, si el 23% del problema de la siniestralidad son las motos, ¿estamos dedicando el 23% de los recursos a solucionar los problemas de la moto? Yo creo que no, que se está dedicando bastante menos. Vayamos cambiando el chip, porque ese 46% pronto será más del 50% cuando se generalicen bicis y patinetes y en ese sentido deben ser la prioridad y hay que dedicar más recursos. Conocido el tema de los guardarraíles, hay mucho trabajo por hacer en la sustitución todavía de SPMs, pero no es el único tema de infraestructura. En temas de infraestructura hay un montón más de medidas que conocemos en algunas ciudades como Madrid, pero que no se han extendido. Zonas de parada avanzada, eliminar pinturas deslizantes y otra serie de… incluso el diseño de la vía, que muchas veces los radios de curvatura, etcétera, se hacen todavía con normas técnicas que no están teniendo en consideración a los vehículos de 2 ruedas. Desde Anesdor, por cierto, proporcionamos una guía en este sentido. Movilidad, en ámbito de movilidad, pues también estamos intentando facilitar una guía práctica de cómo tratar la moto en el marco de los planes de movilidad urbana sostenible. Y aquí nos preocupa especialmente todo este fenómeno nuevo de la micromovilidad y seguro que a ustedes les preocupa mucho también. Me refiero a que cada día vamos a convivir con más bicis, más patinetes y más temas de este tipo. Y aquí nos preocupa en el caso de la moto porque vemos un agravio comparativo claro. Hablamos de peatones que van a unos 6 por hora, hablamos de unos micromovilidades que van a unos 25 por hora, otras a 45 por hora y luego ya los vehículos. El ciclomotor va a 45 y tiene un casco, tiene una homologación, tiene un montón de cosas. Las bicicletas, patinetes, están yendo a velocidades y no tienen una edad mínima, no tienen nada de permiso, no tienen un casco, no tienen una seguridad tecnológica, una homologación. Aquí hay un agravio claro con el ciclomotor y, sobre todo, una urgencia en tomar medidas para evitar que sea demasiado tarde y esto se adopte cuando ya haya habido problemas de seguridad. Finalmente, y ya último de todo, decir que todos estos esfuerzos en la modernización de los vehículos no sirven de nada si no resolvemos en España el gravísimo problema de antigüedad del parque. El parque de motos tiene una edad media de 15,6 años de edad y, lógicamente, mientras no llegan esos nuevos vehículos
a la sociedad, no disfrutamos de todas esas mejoras de seguridad. Sí ha habido planes históricamente, pero no hay medidas estructurales que son las que hacen falta. Medidas estructurales, en concreto, la reforma de la fiscalidad de la automoción. Seguro que ustedes conocen la propuesta de reforma fiscal de la automoción, que no solo desde la moto, pero también desde el coche se plantea, para que no se carguen todos los impuestos solo en los vehículos nuevos, que son los más eficientes y los que incorporan más dispositivos de seguridad. Lo mismo pasa con los eléctricos. La motocicleta eléctrica es el vehículo motorizado que mayor penetración está logrando. El ciclomotor también, incluso estando fuera de los esquemas de ayudas que ha habido hasta la fecha. La penetración de la moto eléctrica está en torno a un 4%. Es el doble que el año pasado, que estaba en torno a un 2%. Es decir, está creciendo mucho. Todavía es pequeña. Y, como digo, a falta de unos incentivos claros. Una rebaja en el IVA, un IVA reducido o un IVA incluso exento por una temporada en el vehículo eléctrico sería el mejor plan de incentivo, el más fácil, el más entendible por la parte del consumidor y el más fácil de tramitar administrativamente. La educación en el ciclo escolar es una reivindicación histórica, más que necesaria, y el tema de la moto, cuando nos ponemos a tomar medidas sobre el problema de la seguridad de la moto, tendemos inconscientemente a pensar solo medidas sobre los motoristas. Cuidado, hay que actuar sobre todo el mix de movilidad. ¿Por qué? Porque sobre todo en ámbito urbano, 65-75% de los accidentes, según las aseguradoras, son responsabilidad de otro vehículo, normalmente un turismo. Por tanto, si queremos solucionar la seguridad vial de la moto, no vale actuar solo sobre las motos, hay que actuar también sobre aquellos que están conviviendo y teniendo accidentes con las motos, sobre todo si están siendo en gran medida responsables. En este sentido, la promoción de la formación avanzada, no solo el esquema clásico de la autoescuela, pero en el caso de la moto es especialmente eficaz la formación poslicencia que se puede dar a los conductores, que nosotros lo estamos haciendo en diferentes campañas y que nos está dando un gran resultado. En conclusión, la moto es una realidad que crece, debemos gestionarla adecuadamente. Tradicionalmente la moto queda olvidada, requiere una atención específica, como el resto de los vulnerables, y una dotación de recursos proporcional. La moto no es un problema, es parte de la solución en este reto de la movilidad sostenible. La moto necesita políticas inclusivas de movilidad y planes específicos de seguridad vial, y la antigüedad del parque sigue siendo uno de los grandes problemas de la movilidad segura en España. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Riaño. A continuación,